Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Estamos una vez más reunidos acá en un resumen, nuevo resumen de Escuela Sabática Joven, inverso en el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 5, estamos muy contentos. Tenemos acá a mi amigo personal, Jared Estrada. ¿Cómo estás, Jared? Saluda a la distancia. Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Contento, feliz de poder estudiar, repasar y profundizar en la lección número 5 de este tercer trimestre del año 2025. ¿Te acuerdas lo que estábamos haciendo el tercer trimestre del año 2024, la lección número 5, Dani? Estábamos comenzando con este proyecto. Así es. Comenzamos, lleva Llevamos un año. un año realizando resúmenes de la Escuela Sabática Joven Inverso. Oye, Dani, no estamos solos, estamos bien acompañados. Bien acompañados en esta ocasión. Tenemos amigos importantes que están con nosotros en este momento y quiero ir invitándolos a cada uno de ellos. Quiero comenzar con nuestro capellán, nuestro pastor, nuestro amigo, el más capo, Bastián Meinhardt. ¿Cómo estás, Basti? Esta lección número 5. Hola chiquillos, emocionado y súper feliz de estar con ustedes. Bienvenido y contento y feliz de tu compañía en cada uno de los capítulos. Ha sido pilar fundamental en el funcionamiento de Maranata Class. ¿Quién más nos acompaña, Dani? Tenemos a Yuyunis, de Conti, bueno, de Santa Olga. Hola, Yuyunis. Con mi hermano Campbell, muy feliz de acompañarles también en este. Excelente. Hoy la Yuyu marcó un antes y un después. Y nos acompañó en Maranata Class de la misión central, coordinadora de Maranata Class en la zona 4. Así que feliz, contento de que estés con nosotros y se nos vienen sorpresitas con la Yuyu. La próxima lección, la próxima semana vamos a tener algo especial desde allá Se de vienen Constitución. cositas. Se viene bueno. Muy bien, ¿quién más nos acompaña? Otro amigo de casa, profesor, un hombre que se maneja, un hombre de Dios y que hemos tenido capítulos increíbles con él, un gran amigo, Rodrigo Aravena, más conocido Hola, hola, como hola. Lolito. Aquí ¿Cómo estamos estás, muy Lolito? contentos de poder participar, ¿cierto?, en este nuevo resumen de Maranata Class. Y bueno, para mí, como siempre lo he dicho, es un privilegio poder estar acá y que me inviten, ¿cierto?, poder a estudiar aquí, ¿cierto?, la lección todos juntos. Excelente, Gracias, excelente. Lolito. Gracias, Lolito. Oye, nos quedan más amigos, se está poniendo buena la cosa, Dani. Vamos a tener un resumen de media hora en este momento. Sí, al parecer sí, pero bueno, son personas que han estado acá en el resumen, importantísimas también para haber llevado a cabo este proyecto. Así es. Y quiero presentar a cada uno de ustedes una amiga muy especial, la Javi Núñez, que, bueno, la he presentado varias veces en varios capítulos de formas diferentes y distintas, pero la Javi siempre ahí comparte y tiene una visión muy especial y nos ha ayudado muchísimo en Maranata Class. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, queridos amigos, feliz de la oportunidad nuevamente. Siempre es cierto, es un privilegio, como decía Lolo, poder compartir este espacio especial, sobre todo hoy, que se cumple un año del proyecto. Que el Señor siga bendiciendo, ¿cierto?, esta bonita gestión, este bonito programa, y que el Espíritu del Señor nos acompañe nuevamente. Gracias, Javi. Y como dicen por ahí, lo mejor para el final, un hombre que me ha salvado en muchas oportunidades, un hombre que tiene una visión clara del Evangelio. Quiero presentarles al gran Ignacio Acuña, amigo personal. ¿Cómo está, Nachito? Me quedó grande la presentación, hermano, pero contento de la invitación, amigo. Esta es como mi tercera aparición. Siento mm, un privilegio estar con puros cracks el día de hoy. Así que, oye, y contarles que hay un capítulo perdido que no salió al aire, ¿te acordás, Jarecito? Que lo grabamos y que no pudo salir al aire. Él va a quedar en los chascarros de Banana Class. Y Así gracias es. por la invitación nuevamente.
Me acuerdo perfectamente de esa tarde que estuvimos grabando y no pudimos sacarlo adelante. Pero feliz y contento de que cada uno de ustedes esté aquí, un gran panel, grandes amigos. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración, como lo hemos hecho durante todo este año? Le voy a pedir a nuestro capellán Bastián Meinhardt que nos dirija en la oración. Perfecto. Desde donde están, los invito a orar. Querido Jesús, te agradecemos porque podemos estudiar tu palabra y descubrir cosas asombrosas. Queremos pedirte, Señor, que nos puedas ayudar a entender cómo tú liberaste a tu pueblo hace muchos años atrás, cómo luchaste contra el faraón, los dioses de Egipto, cómo guiaste a Moisés y cómo hoy en día, al leer estos ejemplos de la Biblia, puedes darnos a entender que nos quieres guiar a nosotros también. Ayúdanos a aprender las verdades de tu santa palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Basti. Quiero partir esta lección número 5 dando gracias a cada uno de ustedes, chicos, y también gracias a los que están viendo a través de la pantalla. Sin sus comentarios, sin sus me gusta, sin compartir los videos, no podríamos estar un año después haciendo esto. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos que puedan seguir conectados, compartiendo también ahí, comentando desde distintas partes del mundo. Hemos tenido mensajes de otros países, de otras ciudades. Así que estamos felices y contentos por lección número 5, Dani. Es Plagas por plagas por doquier. doquier. Una muy interesante lección, la de esta semana, donde profundiza un poco acerca de este mandato que le hace Dios, ¿cierto?, a Moisés para que pueda liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y la primera parte comienza, ¿cierto?, con el título En busca del control. Y bueno, hace la introducción ahí, ¿en qué te apoyas? ¿En quién te apoyas tú para cuando piensas que tú pierdes el control? ¿A quién buscas? ¿A dónde acudes? ¿A quién vas? ¿A dónde buscas cobijo? Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo o acudía a mi padre terrenal, que él siempre ha sido un apoyo para mí y yo siempre recuerdo que acudía a él para cualquier dificultad, problema. No sé si alguno de ustedes quiere compartir algo también. Estamos todos tímidos, parece. Yo quisiera comentar un poquito lo que tú decías también, Daniel, en esta primera parte, ¿cierto? En busca del control, cuando las cosas parece que nos salen como queríamos, nos vemos en medio de dificultades. Por supuesto que buscamos figuras, ¿cierto?, de referencia que nos den tranquilidad, seguridad, paz, confianza por sobre todas las cosas. Qué alegría escuchar que alguien puede decir que recurría a un padre terrenal, ¿verdad? Yo creo que varios de nosotros tenemos esa bendición. Hay personas que lamentablemente no, por su estilo de crianza y demás. Pero yo creo que a todos a lo mejor en nuestra mente se nos vino el nombre de un amigo, de un familiar, de un padre también, ¿cierto? Como tú mencionabas. O en el caso de los que estamos casados también, ¿cierto? A lo mejor el nombre de nuestro cónyuge. La verdad, yo cuando leía esta parte pensaba también en que muchas veces cuando todo está descontrolado, busco también el apoyo de mi esposo. Así que también le agradezco a Dios por eso, porque nos ayuda, ¿cierto?, a tener personas de confianza para recurrir. Amén. Así es. Y continuando con la lección, ya en el siguiente día aparece el título Serpientes Vivas. Y ahí nuestra amiga Yuyunis parece que tiene ahí algo interesante que contarnos. Bueno, a nosotros lo que nos llamó la atención de este día es que nos aclara también que antes que ocurrieran estas plagas, los milagros que se presentaron ante el faraón, y vemos que la primera fue que Aarón se convirtió su vara en una serpiente, y sabemos que los hechiceros también del faraón pudieron imitar este milagro. El patriarca y profeta nos dice algo interesante, que estos magos no convirtieron sus varas en serpientes, porque el único que tiene la potestad de crear o dar vida es el Señor. Pero sí, Satanás los ayudó para hacer una falsificación para que así a la vista humana parecieran reales. Y esto también nos lleva a los tiempos de ahora y el tiempo del fin,
en el que Satanás también va a falsificar milagros del Señor y que nosotros ahí como el pueblo escogido tenemos que tener discernimiento para saber que esto viene del enemigo y no de Dios. Eso me gustaría destacar del día lunes. Sí, es muy interesante esa parte, poder profundizar. Elena de White, para algunos quizás un poco desconocido, y bueno, siempre el enemigo ha sido un imitador, un falsificador, y ha tratado de imitar el poder de Dios y lo va a seguir haciendo. Sabemos que así será. Y no fue suficiente, amigo Jared, demostrarle al faraón estos grandes acontecimientos, estos grandes milagros, como así tampoco para el pueblo de los judíos, aquellas señales que hizo Jesús tampoco fue suficiente como para poder seguirlo y confiar en él. Así es, y es importante que nosotros podamos también entender esto y tenerlo claro, porque el enemigo busca imitar, busca copiar y también hacernos caer a nosotros. Entonces, el Señor o el Maestro Jesús busca estas situaciones límites, estas situaciones extremas, donde no quede ninguna duda de que el poder es sobrenatural, donde no puede haber espacio para imitaciones, que también se dio en cada una de las primeras plagas, ¿verdad? Que los sacerdotes ahí pudieron imitar un poco las serpientes, después viene lo que es el el río donde se convierte en sangre, y también ellos imitan, y llega un momento donde la imitación ya no es posible, ya no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque estas pruebas, estas señales, como lo dice la lección, estos milagros, estos hechos asombrosos, eh, son únicos y sobrenaturales, hechos por Dios. Entonces, es importante que podamos ir entendiendo y tenerlo en nuestra mente. No sé, Jarecito, me ¿sí? gustaría opinar. Bueno, nosotros yo estaba estudiando la lección de y tengo también mi folleto, y también tengo el de adulto. Y sabéis que me acuerdo que la semana pasada el pastor Bullón hizo una pregunta muy interesante. Dijo, finalmente las plagas, ¿para qué el Señor las envió? ¿Si no fueron para hacer daño o finalmente fueron para cumplir un propósito? Y ahí es interesante porque muchas veces en nuestra vida nosotros vemos que el Señor muchas veces permite pruebas, y más de una, así como acá nosotros vimos más de 10, ¿cierto? Que se le envió, y cada una de ellas, de estas plagas, iba con una previa advertencia. Y el Señor y nosotros tendemos a observar al pueblo de Israel con cierto recelo, decir, pero ¿cómo el pueblo de Israel volvió a caer en esto? ¿Cómo que permitió esto? No sé. Y lo cierto es que el Señor en nuestra vida, llevándonos a nuestro plano más espiritual, en nuestra vida personal, ¿cuántas veces nosotros no hemos caído? Y quizás más de 10 veces. Y el Señor siempre nos hace una advertencia y hay una consecuencia, ¿verdad? Y lo cierto es que finalmente el Señor no era algo en contra del faraón y no era en contra del pueblo del imperio egipto, de la gente que vivía de ahí, bien en Egipto, sino que era más bien una lucha espiritual. Y es una lucha que nosotros vivimos día a día también. Dios no quería atacar personalmente al faraón, no quería atacar personalmente a las personas, sino que quería atacar a los dioses, los significados que tenían los dioses, el paganismo, la idolatría. Y muchas veces la gente lo toma muy personal, y también nosotros también lo hacemos cuando nos pasan ciertas situaciones, lo tomamos muy a personal, pero lo cierto es que Dios muchas veces quiere sacar algo mejor de nosotros, otra enseñanza, y tiene que ver con un plano más bien espiritual que aquí lo estuvimos estudiando esta semana. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ignacio, y creo que, Basti, ¿tú querías agregar algo? Sí, simplemente para reforzar lo que Ignacio estaba diciendo, todo esto que vemos en este capítulo de Moisés es lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez hoy en día no vemos explícitamente en todo momento una lucha espiritual entre Dios y las fuerzas satánicas, pero en este momento literalmente los egipcios y los hebreos lo estaban viendo. De hecho, todo lo que pasó, todas las plagas, sí tuvo un propósito de salvación para los egipcios. Si nos adelantamos un poquito, en Éxodo capítulo 12, del versículo 38, nosotros podemos ver cómo muchos egipcios, después de haber visto las plagas y esta lucha entre Dios
y estos dioses egipcios satánicos siguieron a Jehová, al Yahvé, al Dios de sus esclavos. Y es interesante cómo Dios salvó a través de esto a estos egipcios. Qué importante es que podamos nosotros tenerlo muy, muy presente, esta batalla espiritual que ustedes mencionaban. Hay un tema también que la lección introduce y que creo que la próxima semana ahí tocamos en profundidad, que habla sobre endurecer el corazón del faraón. Y Rodrigo, yo sé que tú tienes ahí una visión interesante sobre esto, que es un Sí, tema a veces complicado y difícil, pero que la lección ahí lo tocó también en profundidad un poquito. sí, sí, de hecho, cuando hablaba el pastor, ¿cierto? Mencionaba precisamente esto de que, bueno, la lucha, ¿cierto?, entre el bien y el mal, y que al final la lección habla, ¿cierto?, que esto también era un acto de bondad, ¿cierto? Para, no solamente era para los israelitas, sino que era para todos, ¿cierto?, que veían todo lo que ocurría para que vean que el Dios era el Dios verdadero, no los dioses de Egipto. Entonces ahí entra esa curiosidad que dice, ¿por qué entonces Dios endureció el corazón del faraón? Que es una pregunta bastante válida, de hecho, yo, yo anteriormente igual la había estudiado antes. Y me llamó la atención mucho eso de por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Y estudiando y viendo un poquito más cerca del comentario adventista, también se ve de que eso ocurre porque Dios hablaba a Faraón, le hablaba directamente a él, ¿cierto? Para tocar su corazón, para poder transformarlo. Pero, ¿por qué se dice que Dios endureció el corazón del Faraón? Y es porque una similitud o una manera de comparación para entender un poquito qué era lo que pasaba acá es cuando hablamos y vemos dos materiales, por ejemplo, la arcilla y tenemos también la cera, y vemos el sol. El sol a la arcilla la endurece, pero cuando toca la cera, la derrite. Entonces va a depender de quién reciba, ¿cierto? En este caso al sol, es cómo va a reaccionar. Y si nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, o se va a endurecer o se va a ablandar. Y eso va a depender totalmente de nosotros. Y aquí podemos ver que cuando aquí dice que el faraón, o sea, que Dios endureció el corazón del faraón, no que Dios literalmente endureció el corazón, sino que fue el faraón, por su propia decisión, que endureció su propio corazón. Así que eso, como que eso da, para mí, me dio una visión más clara de por qué Moisés escribió esto, ¿cierto? En el Éxodo, ¿por qué dice que Jehová endureció el corazón y no que Dios, ¿cierto? Literalmente endureció, sino que fue Moisés, o sea, perdón, el faraón mismo, ¿cierto? Que al escuchar la voz de Dios, no quiso escucharla realmente, sino que dijo, ya no, me quedo yo mismo como el Dios, no sé, el Dios de los egipcios acá en la tierra. Como, oye, muy, muy buena, Rodrigo. Cómo el panorama se va aclarando, cómo la visión va cambiando en cuanto a la historia, en cuanto a la forma, cómo se desarrollan los hechos y cómo el pueblo de Israel va comenzando este viaje de liberación, cómo va viendo a Dios de otra forma también, lo va teniendo una experiencia con Dios, lo va sintiendo y lo va viendo real. No sé qué más quieren agregar, porque la verdad que está muy buena esta lección. Ujú. Yo quiero unirme un poquito a lo que dice Rodrigo y la verdad es que junto con lo que él mencionaba, me hizo también resaltar cosas importantes de una parte de la lección que hablaba de la bondad de Dios. Y me gusta mucho este concepto de mencionar, ampliar, empezar como a extender nuestra mente a pensar en el amor de Dios y su bondad. Bueno, yo creo que nuestra mente es finita y que no cae, no cae. No sé, yo siempre como que recuerdo en estas partes cuando empiezo a ver el amor de Dios y su bondad, el himno 53, no sé si lo han escuchado, pero me gusta mucho porque es como poético, cuando dice, cierto, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada ojo un pincel, aún con todos esos elementos no se podría explicar el amor de Dios. Y yo pienso que a través de esta, cierta lección, nosotros podemos también tener las herramientas para poder evangelizar y mostrarles al Dios en el que creemos a otras personas. Y junto con eso decir, oye, mira, Dios señales en el pasado las sigue mostrando hoy, pero con el propósito de mostrar el carácter de Dios y la bondad de Dios para con todos. Nosotros creemos, cierto, que el pueblo de Dios somos todos nosotros. Somos, ya no es cierto una cultura en específico, un país, un sector territorial en específico, sino que todos somos parte del pueblo de Dios. Pero Dios lo mostraba incluso ahí, en esa situación en Egipto, cuando decía, oye, viene algo, y me gusta mucho pensar esto que el Señor no nos advierte,
nos damos cuenta que hasta en eso podemos encontrar el amor del Señor y su bondad que nos advierte, pero como decía Rodrigo, ¿cierto? Y lo ilustraba muy bien, eh, aquí, ¿cierto? La lección también lo mencionaba, una señal que atrae a una persona puede apartar a otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las señales que el Señor nos da? ¿Qué estamos haciendo con los milagros que el Señor nos muestra? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de presenciar, ser testigos o quizás ser los protagonistas de un milagro del Señor. Bueno, yo creo que sí. Cada uno de nosotros somos un milagro, de hecho, en las manos del Señor. Entonces, me gusta mucho pensar en la bondad y que uniéndolo un poquito a la lección de los adultos de esta semana, tenemos que creer, ¿cierto? Y bueno, lo creemos, ¿cierto? También a la luz de la Biblia, que muchos de los egipcios también conocieron a Dios a través de esto y que Dios no apartó su mano y su cuidado aunque fueran egipcios. Entonces, estamos llamados, ¿cierto?, a hacer también como lo hizo Moisés, llamar, decir lo que Jesús quiere que digamos, porque somos mensajeros de Él en este mundo, ¿cierto?, en este momento de la humanidad, pero confiar en la bondad de Dios. Importante es la visión que nosotros tengamos de Dios, es cómo nosotros vamos a percibir los milagros y las señales de Dios. Cuánto nosotros le conocemos, cuánta experiencia hayamos tenido con Él, cuánto hayamos vivido con Dios, es cómo vamos a ir recibiendo estas grandes señales y nos van a ir mostrando el camino. Eh, Hoy esta lección ha estado muy, muy buena. No sé, alguna idea ahí, porque ya se nos está yendo la horita, pero yo sé que hay varios temas que esta lección nos dejó, los milagros que son importantes también, o tal vez no, dependiendo de cómo vemos a Dios. ¿Alguien? Una frase. Vos estás en Egipto. Salí de ahí, joven adventista, y decidí quién tiene el control de tu corazón. Si es Dios o es el mundo, son los dioses paganos, las cosas satánicas. Decídete a salir de Egipto, en el nombre de Jesús. Excelente, excelente. Oye, qué tremenda lección estamos viviendo. Palabras finales, Dani, Ignacio. Dani, dale tú primero. Sí, me he quedado con lo que había dicho la Javi, que yo también lo destaqué dentro de este capítulo. La parte que me gustó mucho dice, para los israelitas las plagas fueron actos de misericordia para liberarlos de las garras de la tiranía. Y para los egipcios las plagas eran invitaciones a arrepentirse de su maldad y reconocer la soberanía del Eterno. Me gustó mucho esa parte interesante y también, bueno, ahí la guerra entre Dios y los dioses egiptos. Bueno, estoy leyendo acá también un comentario bíblico, Andrews, muy bueno también, así que hay mucho, mucho para poder complementar y este tema es muy, muy interesante, muy bueno para seguir profundizando. Lo que dijo Rodrigo también, excelente ahí en el comentario bíblico adventista, que deja mucho más claro y amplía un poco más la visión y nos aclara un poco también la idea de ese concepto de endurecer el corazón de Faraón. Eh, Sí, amigo, hoy yo cortito. En Patriarca y Profeta, en la página 265, dice así: los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penuras, sin sufrimientos verdaderos, pero no estaban preparados para su liberación. Igual hay un trabajo que nosotros mismos también tenemos que hacer, prepararnos, ¿cierto? Y muchas veces esta prueba es para obtener algo mejor de nosotros. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder seguir el camino de la fe, tomándonos fuertemente de su mano. amén. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos. Son parte fundamental de este pequeño programa que busca que los jóvenes de nuestra iglesia y todos los que nos escuchen y nos vean puedan profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Así que un abrazo grande para ustedes, querido amigo también que nos estás viendo, un abrazo cariñoso para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Lección número 6, el corazón del faraón se endurece. Vamos a profundizar en este tema. Feliz y contento de poder cumplir un año. Dani, te mando un abrazo, querido amigo. Y sigamos adelante porque el Señor viene pronto y tenemos que estar listos como pueblo de Dios. Así que nos vemos la próxima semana. Tenemos sorpresas. Chao. Chau, chau, chau. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau. Chau, 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 chau.